He estado recibiendo sobornos durante 20 años y ya no puedo más. Las palabras del arquitecto Diego Herrera sumieron el salón de reuniones del ayuntamiento en un silencio total. ¿Qué quiere decir?, preguntó el alcalde. Quiero decir que cada proyecto que he aprobado es falso. Ninguno cumple con las normas antisísmicas. Diego abrió sus archivos, y aquí están las pruebas. Óscar Naranjo habló desde atrás. Diego, este valor salvará miles de vidas. Esa noche, tras 20 años de falta de conciencia, el arrepentimiento de un arquitecto cambiaría el destino de la ciudad. Era una tarde lluviosa de marzo cuando el arquitecto Diego Herrera se dirigía a lo que sería la reunión más importante de su vida en el Ayuntamiento de Medellín. A los 52 años, había pasado las últimas 2 décadas como el arquitecto jefe municipal, aprobando proyectos de construcción que habían transformado el paisaje de la ciudad. Oficialmente, era considerado uno de los profesionales más respetados del sector. No oficialmente, había acumulado una fortuna aceptando sobornos por aprobar proyectos que sabía que no cumplían con las normas de seguridad sísmica. Esa tarde, cargando una maleta llena de documentos que lo incriminarían a él y a docenas de otros funcionarios, Diego se dirigía a confesar públicamente 20 años de corrupción que había puesto en riesgo la vida de cientos de miles de personas. El peso de 2 décadas de mentiras había comenzado a ser insoportable 3 meses atrás, cuando un sismo de magnitud 5.8 había sacudido una ciudad vecina, colapsando varios edificios y matando a 73 personas. Diego había visto las imágenes en televisión y había reconocido el tipo de construcción, exactamente igual a los proyectos que él había estado aprobando ilegalmente en Medellín. La crisis de conciencia de Diego había comenzado de manera gradual. Durante años, había racionalizado sus acciones diciéndose que los sobornos eran simplemente parte del sistema, que todos lo hacían, que las normas de construcción eran demasiado estrictas de todos modos. Comenzó en 2003 con un proyecto pequeño, un edificio de apartamentos de 8 pisos donde el constructor le ofreció 50 millones de pesos por pasar por alto ciertas pequeñas deficiencias en la estructura de concreto. Solo son especificaciones técnicas excesivamente conservadoras, le había dicho el constructor. El edificio será perfectamente seguro. Diego había necesitado el dinero, su esposa estaba embarazada y él tenía deudas de la universidad. Aceptó el soborno y aprobó el proyecto. El edificio se construyó sin incidentes y Diego se convenció de que había tomado la decisión correcta. Pero esa primera decisión abrió la puerta a una pendiente resbaladiza que lo llevó, proyecto tras proyecto, soborno tras soborno, a comprometer cada vez más su integridad profesional hasta convertirse en una herramienta de constructores inescrupulosos que priorizaban las ganancias sobre la seguridad pública. En 20 años, Diego había aprobado 347 proyectos de construcción que no cumplían completamente con las normas antisísmicas. Edificios residenciales, complejos comerciales, escuelas, hospitales, incluso un orfanato. Cada proyecto representaba no solo una violación de su ética profesional, sino una bomba de tiempo sísmica esperando a ser activada. Colombia estaba en una zona sísmicamente activa, y Diego lo sabía mejor que nadie. Había estudiado los terremotos de 1999 en Armenia, donde 1,185 personas murieron en gran parte debido a construcciones deficientes. Había analizado los colapsos de edificios en Haití, en México, en Ecuador. Sabía exactamente qué pasaba cuando estructuras mal construidas enfrentaban fuerzas sísmicas significativas. Y aún así, había continuado aprobando proyectos deficientes. El dinero había sido demasiado tentador. En total, había recibido más de 8.000 millones de pesos en sobornos durante 2 décadas. Con ese dinero había comprado una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, había pagado la universidad privada de sus 3 hijos, había tomado vacaciones en Europa, había vivido un estilo de vida que su salario oficial nunca habría podido sostener. Pero la paz mental había sido imposible de comprar. Cada temblor menor que sacudía la ciudad lo llenaba de pánico. Cada vez que pasaba por uno de los edificios que había aprobado ilegalmente,
imaginaba a las familias que vivían adentro, ajenas al peligro que corrían. Sus pesadillas estaban llenas de estructuras colapsando, de gritos de víctimas atrapadas, de familias que lo culpaban por la muerte de sus seres queridos. Había desarrollado insomnio crónico, ataques de pánico y una dependencia del alcohol que había casi destruido su matrimonio. Su esposa, Carmen, sabía que algo estaba terriblemente mal, pero Diego nunca había podido confesarle la verdad. ¿Cómo le dices a la mujer que amas que toda su vida cómoda ha sido financiada con dinero manchado de sangre, que cada lujo que disfruta podría costar vidas humanas? El punto de quiebre llegó después del terremoto en la ciudad vecina. Diego había visto las imágenes de los edificios colapsados y había reconocido inmediatamente las deficiencias estructurales, exactamente las mismas que él había permitido en Medellín. Esa noche, se había encerrado en su estudio y había llorado durante horas, enfrentando finalmente la magnitud de lo que había hecho. La decisión de confesar no había sido fácil. Diego sabía que significaría el fin de su carrera, posible tiempo en prisión, la destrucción de su reputación y el colapso financiero de su familia. Pero también sabía que tenía la información necesaria para salvar miles de vidas. Durante 3 meses, había estado secretamente documentando cada proyecto comprometido, cada soborno recibido, cada violación de las normas de seguridad. Había creado una base de datos completa con fotografías, documentos de construcción, registros de pagos y análisis técnicos detallados de cada deficiencia estructural. Era un archivo de 2,847 páginas que representaba la evidencia más completa de corrupción municipal en la historia de Colombia. Pero Diego sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba protección, credibilidad y apoyo para asegurar que su confesión fuera tomada en serio y que las medidas correctivas fueran implementadas. Por eso había contactado a Óscar Naranjo 3 semanas atrás. Señor Naranjo, había dicho en esa primera llamada telefónica, tengo información sobre una situación que podría causar una catástrofe masiva en Medellín. Necesito su ayuda. Óscar había escuchado muchas denuncias de corrupción durante su carrera, pero algo en la voz de Diego le había dicho que esto era diferente. Cuando se reunieron en un café discreto en las afueras de la ciudad, Diego le había mostrado una pequeña muestra de su documentación, planos originales versus planos aprobados, fotografías de acero estructural subestándar, cálculos de resistencia sísmica que habían sido falsificados. Diego, había dicho Óscar después de revisar los documentos, esto es evidencia de un crimen masivo contra la seguridad pública. Si tienes razón, estamos hablando de una catástrofe potencial que podría matar a miles de personas. Lo sé, había respondido Diego. Y por eso necesito hacer esto público. Pero también necesito protección. Hay mucho dinero en juego, y hay gente que matará para proteger sus secretos. Óscar había aceptado inmediatamente ayudar. Habían pasado las siguientes 3 semanas planificando cuidadosamente cómo hacer pública la información de manera que maximizara el impacto y minimizara el riesgo para Diego. La estrategia era simple pero efectiva. Diego haría su confesión durante una reunión pública del Consejo Municipal, transmitida en vivo, con Óscar presente como testigo y protector. El día de la confesión, Diego se despertó a las 5 de la madrugada. No había dormido más de 2 horas en toda la noche. Su esposa Carmen lo encontró en la cocina, bebiendo café y revisando obsesivamente sus documentos. Diego, ¿qué está pasando?, le preguntó. Has estado comportándote de manera extraña durante semanas. Era el momento de decirle la verdad. Carmen, siéntate. Tengo que contarte algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Durante la siguiente hora, Diego le confesó todo a su esposa, los sobornos, los proyectos comprometidos, el peligro que representaban para la ciudad, su plan de confesión pública. Carmen había pasado por todas las etapas del duelo emocional: negación, ira, bargaining, depresión y finalmente, aceptación. Diego, le había dicho finalmente, has vivido con esta carga durante 20 años. Es hora de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias para nosotros.
Su apoyo le había dado a Diego la fuerza final que necesitaba para seguir adelante con su plan. A las 6 de la tarde, la sala de reuniones del ayuntamiento estaba llena. Diego había solicitado tiempo en la agenda para presentar información crítica sobre seguridad pública municipal. El alcalde, Rodrigo Mendoza, había aceptado sin saber lo que estaba por venir. Los medios de comunicación estaban presentes, así como representantes de organizaciones civiles, constructores locales y ciudadanos interesados. Diego se sentó en la primera fila, con su maleta de documentos a sus pies y Óscar Naranjo sentado discretamente unas filas detrás. Cuando llegó su turno de hablar, Diego caminó hacia el podio con piernas temblorosas pero determinación absoluta. Miró a la audiencia, vio las cámaras de televisión, y supo que no había vuelta atrás. Señor alcalde, miembros del consejo, ciudadanos de Medellín, comenzó con voz clara pero emocionada. Mi nombre es Diego Herrera, y durante los últimos 20 años he servido como arquitecto municipal jefe de esta ciudad. Esta noche estoy aquí para confesar los crímenes más graves que he cometido contra ustedes, contra esta ciudad y contra mi profesión. El silencio en la sala era total. Nadie se movía. Durante los últimos 20 años, continuó Diego, su voz ganando fuerza, he estado recibiendo sobornos de constructores para aprobar proyectos que no cumplen con las normas de seguridad sísmica. Un murmullo de shock recorrió la audiencia. El alcalde se había puesto pálido. He estado recibiendo sobornos durante 20 años y ya no puedo más. Su voz había subido hasta convertirse en un grito de angustia que resonó por toda la sala. ¿Qué quiere decir?, preguntó el alcalde, su voz apenas audible. Quiero decir que cada proyecto que he aprobado es falso. Ninguno cumple con las normas antisísmicas. Diego abrió su maleta y comenzó a sacar documentos, esparciéndolos sobre el podio. Y aquí están las pruebas. En ese momento, Óscar Naranjo se puso de pie en la audiencia. Diego, este valor salvará miles de vidas. La confirmación de Óscar de que él estaba al tanto y apoyaba la confesión de Diego agregó legitimidad inmediata a las acusaciones. Diego continuó con su confesión detallada. En 1999, el constructor Miguel Santamaría me ofreció 50 millones de pesos para aprobar el edificio Torres del Valle, sin cumplir completamente con las especificaciones de acero estructural. Acepté el soborno. Mostró los documentos correspondientes. En 2001, la constructora Desarrollos Urbanos me pagó 75 millones para aprobar el complejo comercial Centro Plaza, sabiendo que los cimientos no eran adecuados para la actividad sísmica de la zona. En 2003, recibí 100 millones de pesos por aprobar la escuela primaria José Martí, con una estructura que no resistiría un terremoto de magnitud 6.0. Con cada confesión, Diego mostraba documentos específicos, planos originales versus planos aprobados, órdenes de transferencia bancaria, fotografías de construcción deficiente. En total, dijo, su voz quebrándose, he comprometido la seguridad de 347 edificios en esta ciudad. Edificios donde viven, trabajan y estudian más de 200,000 personas. La cifra cayó sobre la audiencia como una bomba. 200.000 personas en riesgo mortal. El alcalde había intentado varias veces interrumpir, pero la fuerza de la confesión de Diego y la presencia de Óscar lo habían paralizado. Señor Herrera, finalmente logró decir, estas son acusaciones extremadamente graves. ¿Tiene evidencia real de lo que está diciendo? Tengo 20 años de evidencia, respondió Diego. Tengo fotografías de cada proyecto comprometido. Tengo registros bancarios de cada soborno recibido. Tengo análisis estructurales que muestran exactamente cómo cada edificio fallará durante un terremoto. Abrió un folder y mostró fotografías ampliadas de deficiencias estructurales. Este es el edificio, Horizonte Azul, donde viven 847 familias. Miren estas vigas de soporte, deberían ser de acero de alta resistencia, pero el constructor usó acero estándar y yo lo aprobé después de recibir 120 millones de pesos.
La fotografía mostraba claramente vigas que eran visiblemente más delgadas de lo que indicaban los planos aprobados. Este es el Hospital San Vicente, donde nacieron mis 3 hijos, continuó Diego, ahora llorando abiertamente. Los cimientos de este edificio no son adecuados para un hospital que debe permanecer operativo durante emergencias sísmicas. Pero yo aprobé la construcción después de recibir 200 millones de pesos del consorcio constructor. La imagen del hospital, un edificio de 12 pisos que servía a más de 50,000 pacientes anuales, fue un golpe emocional para la audiencia. Muchas personas en la sala habían sido tratadas en ese hospital, habían tenido hijos allí, habían confiado sus vidas a un edificio que podría colapsar. ¿Cómo es posible que nadie más supiera de esto?, preguntó una periodista desde la audiencia. Porque el sistema estaba diseñado para ocultarlo, respondió Diego. Yo no era el único corrupto. Había inspectores que recibían sobornos para no reportar deficiencias. Había funcionarios municipales que recibían dinero para acelerar aprobaciones. Había políticos que recibían donaciones de campaña para mantener las regulaciones laxas. Diego sacó una segunda carpeta, más grande que la primera. Aquí están los nombres de 47 funcionarios municipales que han recibido sobornos relacionados con proyectos de construcción en los últimos 20 años. Comenzó a leer nombres, y con cada nombre, una persona en la audiencia se ponía pálida, intentaba salir discretamente o se hundía en su asiento. El inspector Ramírez, 15 millones por ignorar deficiencias en cimientos. El funcionario López, 25 millones por acelerar aprobaciones sin revisión técnica. El concejal Martínez, 50 millones en donaciones, para votar contra regulaciones de construcción más estrictas. También tengo, continuó Diego, los nombres de 23 empresas constructoras que han participado en este sistema de corrupción, junto con documentación de cada proyecto comprometido que han construido. La lista incluía algunas de las constructoras más grandes y respetadas de la ciudad. Empresas que habían construido edificios icónicos, que habían ganado premios de arquitectura, que se promocionaban como líderes en construcción de calidad. Óscar Naranjo se levantó y caminó hacia el frente de la sala. Señores, lo que están escuchando esta noche no es solo la confesión de un hombre. Es la exposición de un sistema de corrupción que ha puesto en riesgo mortal a cientos de miles de ciudadanos inocentes. Su presencia oficial agregó peso y credibilidad a las acusaciones de Diego. Mi oficina ha estado investigando irregularidades en la construcción municipal durante los últimos 6 meses. Los documentos que el arquitecto Herrera ha presentado esta noche corroboran y amplían significativamente nuestras investigaciones preliminares. ¿Qué significa esto en términos prácticos?, preguntó el alcalde, claramente abrumado por la magnitud de la situación. Significa, respondió Óscar, que Medellín está sentada sobre una bomba de tiempo sísmica. Si un terremoto de magnitud 7.0 o superior golpea esta ciudad mañana, podríamos estar viendo una catástrofe que haría que el terremoto de Armenia parezca menor en comparación. La cifra era aterradora. El terremoto de Armenia había sido una tragedia nacional. La posibilidad de algo peor en Medellín, una ciudad de más de 2.5 millones de habitantes, era casi impensable. ¿Qué podemos hacer?, preguntó una madre desde la audiencia. ¿Cómo protegemos a nuestras familias? Primero, respondió Diego, necesitamos evaluar inmediatamente todos los edificios comprometidos. Tengo análisis preliminares que indican cuáles son los más peligrosos y necesitan evacuación inmediata. Mostró una lista de 23 edificios marcados en rojo. Estos edificios no deberían ser ocupados ni un día más. Son demasiado peligrosos. Segundo, necesitamos inspecciones estructurales completas de todos los 347 edificios comprometidos. Esto requerirá la contratación de ingenieros estructurales independientes, no asociados con ninguna de las empresas involucradas en la corrupción. Tercero, necesitamos un programa masivo de reforzamiento estructural para los edificios que pueden ser salvados,
y demolición y reconstrucción para los que no pueden ser reparados. El costo de este programa de remediación sería astronómico. Diego había estimado que costaría entre 2 y 3 billones de pesos, el equivalente al presupuesto municipal completo durante 4 años. ¿De dónde va a salir ese dinero?, preguntó el alcalde. De los responsables, respondió Óscar firmemente. Las empresas constructoras que se beneficiaron de la corrupción van a pagar por las reparaciones. Los funcionarios corruptos van a devolver el dinero robado. Y el gobierno nacional va a proporcionar fondos de emergencia para proteger la seguridad pública. Además, agregó Diego, tengo documentación de las cuentas bancarias donde deposité los sobornos. Estoy dispuesto a devolver cada peso que recibí ilegalmente. Era una suma considerable, 8.3 mil millones de pesos acumulados durante 20 años. No cubriría ni una fracción del costo de remediación, pero era un gesto simbólico importante de responsabilidad y arrepentimiento. La confesión de Diego había durado 2 horas, pero se había sentido como una eternidad. Cuando terminó, la sala estaba en silencio total. El peso de la información era abrumador. 200.000 personas en riesgo. 347 edificios comprometidos. Un sistema de corrupción que había operado durante 2 décadas. La posibilidad de una catástrofe sísmica que podría matar a decenas de miles de personas. ¿Por qué?, preguntó finalmente una voz desde la audiencia. ¿Por qué arriesgar tantas vidas por dinero? Diego se acercó al micrófono una última vez. Porque me convencí de que las regulaciones eran exageradas. Porque me dije que estaba ayudando a hacer la vivienda más asequible. Porque me permitieron creer que el riesgo era menor de lo que realmente era. Su voz se quebró. Pero la verdad es más simple y más horrible, lo hice por dinero. Sacrifiqué la seguridad de esta ciudad por mi comodidad personal. Y durante 20 años, he vivido con el terror de que un terremoto exponga mi traición y mate a miles de personas inocentes. Las reacciones fueron inmediatas y masivas. Los medios de comunicación internacionales llegaron a Medellín dentro de 24 horas. La confesión de Diego se convirtió en noticia mundial como un ejemplo único de un funcionario público que voluntariamente expuso su propia corrupción para prevenir una catástrofe. El gobierno nacional declaró estado de emergencia en Medellín y liberó 500.000 millones de pesos para inspecciones estructurales inmediatas. Equipos de ingenieros estructurales de todo el país fueron movilizados para evaluar los edificios comprometidos. Dentro de una semana, 23 edificios fueron evacuados como demasiado peligrosos para ocupación. Dentro de un mes, 156 edificios fueron marcados para reforzamiento estructural urgente. Los arrestos comenzaron inmediatamente. En las primeras 48 horas, 31 funcionarios municipales fueron detenidos. En la primera semana, 18 empresarios de la construcción fueron arrestados. Las cuentas bancarias fueron congeladas, los activos fueron embargados, y comenzó el proceso legal más grande en la historia de la corrupción municipal colombiana. Diego fue arrestado, pero recibió un trato preferencial debido a su cooperación completa. En lugar de los 30 años de prisión que habría enfrentado, recibió una sentencia de 12 años con posibilidad de libertad condicional en 6 años. Desde la prisión, continuó trabajando con investigadores para desentrañar completamente la red de corrupción. Su celda se convirtió en una oficina improvisada donde analizaba documentos de construcción y proporcionaba testimonio experto sobre deficiencias estructurales. Su esposa Carmen lo visitaba semanalmente. Al principio, había estado furiosa y devastada por la traición y el colapso de su vida familiar. Pero gradualmente, había llegado a entender e incluso admirar la decisión de Diego de confesar. Preferimos ser pobres con honor que ricos con sangre en las manos, le había dicho durante una de sus visitas. Sus 3 hijos habían tenido que transferirse de universidades privadas a públicas, habían perdido su casa, habían enfrentado el estigma social de ser los hijos del arquitecto corrupto. Pero también habían ganado algo invaluable, un padre que finalmente había hecho lo correcto.
El programa de remediación estructural tomó 5 años y costó 2.8 billones de pesos. Fue financiado a través de una combinación de fondos recuperados de funcionarios corruptos, multas masivas a empresas constructoras, y una emisión especial de bonos del gobierno nacional respaldada por impuestos a la construcción. Al final, 89 edificios fueron completamente demolidos y reconstruidos, 203 fueron estructuralmente reforzados, y 55 fueron determinados seguros después de inspecciones detalladas. Ninguna vida se perdió durante el proceso de remediación. Medellín se convirtió en un modelo mundial de cómo responder a corrupción sistémica en construcción. Delegaciones de ciudades de todo el mundo visitaron para estudiar el Protocolo Medellín de detección, confesión y remediación de construcción comprometida. Diego se convirtió en una figura controvertida pero respetada, odiado por su corrupción pasada, pero admirado por su valentía en confesarla. Después de servir 6 años en prisión, fue liberado bajo libertad condicional. Su primera parada fue el cementerio, donde visitó las tumbas de las 73 víctimas del terremoto en la ciudad vecina que había inspirado su confesión. Lo siento, susurró en cada tumba. Su sacrificio salvó a mi ciudad. Luego visitó el monumento que había sido construido en el Parque Central de Medellín, una estructura de acero y concreto que representaba la fuerza de la honestidad sobre la corrupción. En una placa en la base estaban grabadas las palabras que había dicho en su confesión: he estado recibiendo sobornos durante 20 años y ya no puedo más. No era un monumento a Diego, sino a la idea de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Diego nunca volvió a trabajar como arquitecto. En su lugar, se convirtió en un educador, viajando por universidades de arquitectura e ingeniería para enseñar sobre ética profesional y las consecuencias reales de la corrupción. Su primera clase siempre comenzaba igual: mi nombre es Diego Herrera, y durante 20 años fui el arquitecto más corrupto de Colombia. Hoy quiero contarles por qué eso casi causa la muerte de 200,000 personas inocentes. Óscar Naranjo continuó trabajando en casos de corrupción municipal, pero el caso de Diego lo había marcado profundamente. Diego me enseñó, escribió en sus memorias, que el arrepentimiento real no es solo sentir remordimiento por lo que has hecho. Es estar dispuesto a sacrificar todo para remediar el daño que has causado. La historia de Diego se enseñaba en escuelas de arquitectura de todo el mundo como un estudio de caso sobre responsabilidad profesional. Pero más importante, se había convertido en un símbolo de que incluso después de décadas de corrupción, la decisión de hacer lo correcto puede salvar miles de vidas. 5 años después de su confesión, Medellín experimentó un terremoto de magnitud 6.8. Fue el más fuerte en la historia registrada de la ciudad. Pero gracias al programa de remediación inspirado por la confesión de Diego, solo 12 edificios sufrieron daños estructurales significativos, y solo 3 personas murieron. Los sismólogos estimaron que sin el programa de remediación, el mismo terremoto habría matado entre 8,000 y 15,000 personas. En el 10º aniversario de su confesión, Diego escribió una carta abierta a la ciudad que fue publicada en todos los periódicos principales. Hace 10 años, en este mismo día, confesé públicamente que había comprometido la seguridad de nuestra ciudad por dinero. Fue el día más difícil de mi vida, pero también el más importante. Porque ese día, nuestra ciudad eligió la verdad sobre la mentira, la seguridad sobre el dinero, la vida sobre las ganancias. El terremoto del año pasado nos mostró que tomamos la decisión correcta. Cada familia que regresó a casa esa noche, cada niño que despertó en una cama segura, cada abuela que vivió para ver otro día, todas esas vidas se salvaron porque una ciudad tuvo el valor de enfrentar su propia corrupción. La carta terminaba con una reflexión que se había convertido en un lema nacional: la honestidad tardía sigue siendo honestidad. Y la honestidad tardía puede salvar más vidas que la deshonestidad temprana puede reclamar. Al final, esa fue la lección más poderosa del caso de Diego Herrera, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que el arrepentimiento real requiere acción, no solo remordimiento, y que a veces la confesión de un pecado puede prevenir 1000 tragedias.
Su historia demostró que incluso las personas que han causado gran daño pueden, en el momento final, elegir convertirse en héroes. No héroes sin manchas, sino héroes humanos, complejos, defectuosos, pero finalmente valientes cuando más importaba. Y en una world donde la corrupción a menudo parece invencible, la historia de Diego Herrera se mantiene como prueba de que la conciencia individual, cuando se combina con valor suficiente para actuar, puede mover montañas, salvar ciudades y cambiar el curso de la historia.